Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque no somos merecedores de tener una comunión contigo, pero nos amas tanto que diste a Jesús para acercarnos y reconciliarnos contigo. Gracias por el privilegio de poder hablar contigo y escuchar tu voz. Gracias por el privilegio de poder crecer en comunión contigo y estamos aprendiendo acerca de la oración. Y yo te pido, Dios, que aparte de enseñarnos a orar, que nos des el deseo, el hambre de conocerte más, de escuchar tu voz más. Y gracias, Dios, porque en tu registro todo cuenta. A veces pensamos que nuestra oración tiene que llegar a cierto nivel para que tú la escuches, o que nuestra oración tiene que ser de cierto conocimiento o cierta calidad para que tú nos oigas. Pero tú nos oyes cuando es una oración breve, una oración larga, cuando es una oración elocuente o una oración sencilla. Señor, tú escuchas nuestro corazón. Y Dios, danos esa confianza de que todo en nuestra comunión contigo cuenta, Señor. Y enséñanos a orar, te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la primera semana hablamos un poquito en términos generales del capítulo de Lucas 11. Esa es nuestra base para todas estas semanas que vamos a estar hablando acerca de la oración. Y en Lucas 11 los discípulos le preguntan a Jesús, le piden a Jesús, enséñanos a orar. Y ellos veían una conexión entre la vida pública de Jesús y la vida privada de Jesús de oración. Y ellos querían también lo que Jesús tenía y le pidieron que les enseñara a orar. Entonces Jesús les enseña lo que es conocido, ¿verdad?, hoy en día como el Padre Nuestro, que también está en Mateo capítulo 6, ¿no? Y les enseña esta oración que, por cierto, yo les recomiendo que de verdad usemos esa oración. No tiene nada de malo memorizársela, repetirla. Nada más el tema es no repetirla por repetirla, sino realmente pensar en lo que estamos diciendo, conectarnos con Dios, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene poder. Y no porque algunos lleguen a usarla mal como un simple recital o como una simple manda religiosa. Usted no tiene que usarla así, pero podemos usar la palabra de Dios para orar. Y vamos a ver un poco más de eso el día de hoy. Pero entonces Lucas 11, Jesús les dice, oren así, les da este bosquejo de oración que llamamos hoy el Padre Nuestro. Y luego nos habla acerca de la insistencia para orar. Y eso vamos a estarlo viendo también las próximas semanas. La primera semana hablamos que necesitamos un lugar, un tiempo y un plan para orar. La semana pasada vimos a quién oramos, ¿cierto eso o no? Y hablamos acerca de nuestro Padre y la cercanía que tenemos y la comunión que tenemos con Él y la confianza que debemos tener cada vez que oramos. No es porque somos grandes oradores, sino porque por Jesús tenemos acceso inmediato al trono de gracia. Y es importante esa confianza que tenemos al orar. Hoy quiero poner como título, venga tu reino, venga tu reino. Y quiero hablar de una parte de nuestra oración que es bien importante. Le podemos llamar un tipo de oración quizá, que es de establecer el reino de Dios a través de las oraciones, a través de nuestra oración. Y vamos a ver tres frases en este bosquejo de oración que Jesús nos da. Entonces Lucas 11:1, a manera de repetición, por quien no lo ha leído con nosotros, es: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Y Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto, danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Ahora voy a leer el mismo pasaje, si me permiten, el mismo pasaje, ahora en Mateo 6. ¿Les parece bien? Mateo 6, verso 9. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Ahora hay diferentes dinámicas de la oración en este bosquejo. Hoy vamos a ver esta dinámica de pedir que el reino de Dios venga o establecer el reino de Dios en nuestras oraciones. Y quiero ver 3 frases el día de hoy de este bosquejo. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y vamos a tratar de explicar un poco las 3 peticiones que Jesús nos enseña, o declaraciones realmente. Estas 3 declaraciones de este bosquejo de oración se refieren a Dios mismo y la conexión que tiene Dios con nosotros, con nuestra familia, con nuestra ciudad, con el planeta. Entonces, lo primero que empieza a decir es: santificado sea tu nombre. Y esto es una quizá oración de exaltación, pero también es una petición de que Dios restaure su nombre, la gloria de su nombre en toda la tierra. Es una oración pidiendo que Dios restaure la importancia, la reverencia del nombre de Dios en nuestros corazones y en la tierra también. Pero también es una declaración muy padre en la oración porque lo podemos tomar como un tiempo de adoración. Entonces no solo es algo que podemos decir, sino que hay que cantarlo y hay que buscar la manera de santificar el nombre de Dios en nuestras vidas. Ahora, en 2 de Crónicas capítulo 20, verso 21 y 22, quiero leerlo. 2 de Crónicas 20. ¿Trajeron sus Biblias? Y nadie me va a acompañar a abrirlas. Bueno. Antes uno daba una clase de Biblia y escuchabas todas las Biblias, todos los papeles, ¿no? Hoy en día es el puro clic del teléfono, ¿cierto? Pero 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 21. Dice: y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Es una historia muy padre del rey Josafat, que creo es el 6º rey en Israel, y había una guerra en contra del pueblo de Israel, una amenaza de guerra, imposible de que Israel ganara. Alguien diga por favor imposible. Esto es bien importante, no podían ganar esta guerra, había demasiados enemigos, estaban mejor armados, mejor organizados. Israel no podía ganar la guerra. Es más, en la oración de Josafat, antes de este pasaje, le dice Dios: es imposible que ganemos. Y entonces la estrategia que Dios les dio es que ellos tenían que adorar y exaltar el nombre de Dios mientras el pueblo iba a la guerra. Entonces unos se quedaron cantando mientras otros salían a la guerra. ¿Y qué es lo que sucedió? Que ni siquiera tuvieron que pelear casi, porque Dios puso el enemigo contra el enemigo y ellos mismos se mataron. Y lo único que estaba haciendo el pueblo de Dios es santificar el nombre de Dios. Y quizá una de las cosas más sublimes de la guerra espiritual no es tanto recordarle al diablo su lugar, sino recordarnos a nosotros el lugar de Dios. Y cuando empezamos a decir: Señor, tu nombre sea santificado, estamos como recordándole a nuestra alma, recordándole a nuestra mente, a la atmósfera incluso, que Dios es Dios. No hay nadie como Él. Su nombre es sobre todo nombre. Y cuando estamos hablando del nombre de Dios, claro que en la Biblia hay muchos nombres que se refieren a Dios. El nombre más genérico, por decirlo así, en el lenguaje hebreo es Elohim y significa simplemente Dios. Pero Dios se manifestó al pueblo de Israel con un nombre más específico, que es el nombre de Yahvé, ¿no? O Jehová, lo conocemos el día de hoy. Y es tan sagrado ese nombre que los judíos ni siquiera pronuncian las consonantes en el nombre de Jehová. Pero cuando Jesús viene a la tierra, dice la palabra de Dios que Jesús es la imagen visible del Dios invisible, que en Jesús toda la gloria de Dios es hecha visible. Y cuando Jesús resucitó, Dios le dio un nombre que es sobre
todo nombre. Y no es que los demás nombres de Dios no sean adecuados o sean buenos, pero estamos hablando de también pensar en el nombre de Jesús. Él representa al Padre, el nombre de Jesús representa también al Espíritu Santo. Es un Dios, lo hablamos eso, ¿se acuerdan? La otra vez, un Dios en 3 personas, pero es el nombre de Jesús. Y cuando tú empiezas a declarar el nombre de Jesús, y Señor, trae esa reverencia a mi vida de quién es Jesús, el conocimiento del nombre de Jesús a mi familia, el conocimiento del nombre de Jesús a mi ciudad, que tu nombre sea santificado. Y tú te pasas un tiempo simplemente adorando el nombre de Jesús, declarando el nombre de Jesús, levantando el nombre de Jesús. Eso cambia la atmósfera. Eso o sea, Dios trabaja a tu favor, aun cuando tú no estás trabajando, lo único que estás haciendo es santificando el nombre de Jesús. Qué increíble, ¿no? Antes de que el hombre cayera en pecado, no había otro nombre de dioses o Dios en la tierra más que nuestro Dios. Y cuando estamos diciendo, Señor, santifica tu nombre, estamos pidiéndole que restaure a la tierra lo que era al principio, que solo el nombre de Dios era el que era tenido en reverencia, en adoración. Así que yo quiero animarte, te voy a dar tarea en este punto, ¿le parece bien? Te voy a dar tarea en este punto. Es que encuentres pasajes en tu lectura diaria que hablan de la persona de Jesús. Yo sé que toda la Biblia habla de la persona de Jesús, pero pasajes donde revelen el poder del nombre de Jesús. Esos pasajes son bien poderosos porque son tu armamento al estar orando esta parte de la oración. Santificado sea tu nombre. Entonces, cuando tú tienes un arsenal de pasajes en tu, no sé, tu diario, tu libreta, tu computadora, de versículos que hablan acerca del poder del nombre de Dios, del carácter de Dios. Muchas veces ni siquiera tienes que pasar a la parte de peticiones, ¿sabes? Ya ni te alcanza el tiempo porque te enfocaste tanto en quién es Dios y tu vida se llenó de fe al pensar otra vez quién es Dios. ¿Me estás siguiendo acá? Que a veces hasta nada más esa parte de la oración es necesaria. Solo enfocarme en quién es Dios. Así como Josafat. Cantaron, adoraron y Dios le dio la victoria. ¿Ves? Así que necesita usted un arsenal en su vida de oración de versículos y pasajes. Yo subrayo en mi Biblia, que les decía, yo tengo una app que es la que uso, y cuando leo en papel uso también el mismo color, del color rosa. No sé por qué rosa, pero es el que uso, el rosa, ¿verdad? Y es el color rosa que yo uso, o a veces morado, que yo uso para representar a la persona de Jesús. Entonces, cuando yo encuentro la persona de Jesús en Génesis, lo subrayo en rosa o morado, ¿verdad? Depende de qué color tenga la mano. Cuando encuentro el nombre de Jesús en Crónicas, digo, wow, eso fue increíble. Lo subrayo con rosa o morado. Y a mí me ayuda porque entonces tengo versículos que me recuerdan de la naturaleza de Dios. Dios no hace nada que va en contra de su naturaleza y Dios siempre hace lo que va de acuerdo a su naturaleza. Y cuando yo me enfoco en quién es Dios, en el nombre de Dios, exalto el nombre de Dios, estoy alineando mi corazón, mis pensamientos con quién es Dios. Y esa fe, wow, Dios responde a la fe. Es una parte personal, pero sabes que también es una oración para el resto de la gente. Imagínate que cuando pensemos en orar, sea santificado tu nombre. Qué increíble pensar en que todos en tu familia vean el nombre de Jesús como lo que es. Que conozcan a Jesús personalmente, que en su corazón Jesús sea reverenciado. Cuando ores, que tu nombre sea santificado y estás pensando en la empresa en que trabajas. Que todo lo que hacemos aquí, todos los que aquí trabajan, conozcan a Jesús y el nombre de Jesús. Cuando estamos orando por Morelia, Señor, que en Morelia el nombre de Jesús sea santificado. ¿Me estás siguiendo acá? Es una oración muy, muy poderosa. Hay mucho que podemos meditar al respecto, pero quiero pasar a la segunda frase y voy a tratar al final de conectar, que vean por qué están relacionadas estas 3 frases. Entonces,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y yo creo que hay momentos, les soy honesto, hay momentos en mis tiempos de oración que a veces no alcanzo a orar todo lo que me gustaría orar. A veces me quedo clavado en algún versículo, me quedo clavado orando, cantando el nombre de... Hay una canción que canto una y otra vez, últimamente la hemos cantado aquí, majestuoso tu nombre es. Y ahí estoy dándole y dándole y dándole y dándole. Ya con eso tuve suficiente para llenarme yo de fe, llenar mi día de fe, alinearme con Dios, tengo la palabra de Dios. O sea, santificado sea el nombre de Dios. Amén. Número 2 dice, venga tu reino. Venga tu reino. Ahora, esto es un concepto un poco complicado, el tema del reino de Dios. Si yo les preguntara qué significa o qué es el reino de Dios, habrían casi tantas respuestas distintas como hay personas en esta habitación. Porque es un concepto de pronto nos elude, es un poco como místico el concepto del reino de Dios. Y no es tan místico, pero en nuestras mentes lo es. Entonces yo quiero hablarles de 4 dimensiones del reino de Dios para que cuando estés orando venga tu reino, tú sepas que esto puede aplicar a una de estas 4 dimensiones del reino de Dios. Primero acompáñame a Mateo capítulo 3, verso 2. Mateo 3, verso 2. Mateo 3, 2. Jesús predicaba diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la primera dimensión del reino de Dios, de que venga el reino de Dios, es arrepentimiento personal o arrepentimiento en las personas. Entonces, Jesús está diciendo, ha llegado la manifestación del rey. El rey está aquí. Jesús está diciendo, el rey está aquí, el reino está aquí. Porque los judíos se relacionaban con Dios a través de la ley y a través del templo. Pero Jesús está diciendo, eso que la ley está apuntando a, que el templo apunta a, aquí está, el rey llegó, el reino ha llegado, arrepiéntanse. ¿Qué está diciendo? La palabra arrepentirse, todos sabemos, bueno, muchos sabemos esto, ¿qué significa? Cambiar de manera de pensar. Tus pensamientos te llevan a una dirección, cambias de manera de pensar, ahora te llevan a otra dirección. Cambien su manera de pensar acerca de Dios, acerca de la ley que ustedes conocen, acerca de la vida, porque un nuevo reino ha llegado. Habla de arrepentimiento personal. Entonces, cuando estamos diciendo, venga tu reino, ¿verdad? Estamos hablando de un también arrepentimiento personal, que Jesús tome el primer lugar en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos. Venga tu reino, es algo personal. Mateo 16, 18 es otra dimensión del reino de Dios. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, si Jesús vino a establecer su reino, pero está edificando su iglesia, cuando decimos venga tu reino, también estamos pidiendo que se fortalezca la iglesia. Entonces, cuando estoy diciendo venga tu reino, estoy hablando de un reino que me cambia, de un reino que transforma mi manera de pensar, que mi vida está bajo la autoridad del rey, realmente. El reino de Dios es donde sea que el dominio de Dios se ejerce. El reino de Dios es donde sea que el dominio de Dios se ejerce. Cuando yo me arrepiento y cambio mi manera de pensar, ahora Jesús está ejerciendo autoridad sobre mí. Su reino está dominando mi vida. Pero también cuando pido, Señor, que venga tu reino, estoy pidiendo que la iglesia sea fortalecida. ¿Por qué? Porque Dios ha escogido que a través de su iglesia, que somos nosotros, la palabra de Dios corra, la palabra de Dios se conozca y otros entren en un contacto, un encuentro con Cristo Jesús. Así que también pedir que venga el reino de Dios, estoy pidiendo por un aumento de la edificación de la
iglesia. Hay otra dimensión. Es en Lucas capítulo 11, verso 20. Lucas 11, 20. Están muy serios todos ustedes. Lucas 11, 20. Dice, bueno, vamos a empezar desde el 19. Porque lo estaban acusando a Jesús de que echaba fuera demonios porque él era un demonio. No, puede echar fuera demonios porque él también es un demonio. Y Jesús le decía, pues si yo echo fuera los demonios por el Belcebú, sus hijos, ¿por quién los echan? ¿Verdad? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero es más, déjenles digo, verso 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces, por un lado es un asunto de arrepentimiento, por otro lado es el crecimiento de la iglesia. Pero fíjate bien, cuando Jesús echaba fuera un demonio, a veces el endemoniado quería, a veces no quería. Yo no soy Jesús y los únicos demonios que yo puedo echar fuera es cuando el endemoniado quiere. En un par de casos me ha tocado que, ¿verdad?, Dios opera sobrenaturalmente sobre alguien que no quiere, pero en la mayoría de los casos es mucho más sencillo cuando el endemoniado quiere. Pero el punto es es más, pueden leer en otros pasajes cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar. ¿Qué les dice? Les dice que hagan tres cosas: sanen los enfermos, echen fuera los demonios y una tercera cosa. O sea, ese de hacer discípulos fue ya al final de su ministerio. Pero cuando los estaba entrenando a ministrar, los enviaba de dos en dos. Tres cosas: sanar enfermos, echar fuera demonios y anunciar el reino de Dios. Entonces, fíjense, está ejerciendo el poder de Dios. Dice, si por el dedo de Dios echo fuera demonios, el reino de Dios se acerca a ustedes. Está ejerciendo poder sobre alguien más. ¿Tiene sentido esto o no? Entonces, cuando yo estoy diciendo, Señor, venga tu reino a mi vida, es un arrepentimiento. Estoy en un proceso de cambio, de santificación. Venga tu reino, estoy hablando de haz fuerte la iglesia, que tu iglesia siga llevando con poder tu palabra. Pero cuando también digo venga tu reino, yo puedo orar, por ejemplo, por la tía, que a lo mejor está atada bajo un espíritu de amargura, o un espíritu de muerte, o un espíritu de depresión, o un asunto de suicidio. De nuevo, no todo eso son espíritus, algunas son enfermedades. Lo padre es que en Jesús las dos cosas se sujetan a su nombre. Algunas enfermedades mentales son enfermedades, otras son también espirituales. Pero en Jesús las dos se someten. Entonces yo puedo decir así: Señor, venga tu reino a casa de mi tía. ¿Qué estoy diciendo? Que se ejerza tu poder sobre su vida. Que lo que está fuera de orden se ordene. Que lo que está enfermo sea sanado. Que lo que está bajo la autoridad del enemigo ahora pase a estar bajo la autoridad del Rey, de Jesús. Que el reino de Dios venga a casa de mi tía. Es más, puedes estar en el salón de clases y estás, ¿verdad?, tomando biología, y a 4 filas adelante de ti está un compañero y tú simplemente sientes la carga de orar por él. Sabes que algo está pasando en su vida y tú puedes ahí estar susurrando debajo de tu lengua sin que nadie te diga: venga tu reino, Señor, sobre la vida de él y sobre su corazón. No lo estás condenando, pero estás declarando algo. Porque mucha gente dice: Señor, venga tu reino. Están casi como pidió uno de los discípulos. ¿Me explico? Señor, había uno allá que estaba echando fuera demonios, pero no era de nosotros, así que pues le prohibimos. Fue una ocasión y Jesús dijo: no se lo prohíban, porque pues si está echando fuera demonios en mi nombre, pues me está haciendo publicidad. Casi está diciendo, o sea, casi fue lo que dijo. Lo estoy parafraseando. En otra ocasión, unos discípulos dijeron: Señor, hay unos cuates allá haciendo algo que no están. ¿Hacemos caer fuego del cielo? Y Jesús dice: tú no sabes de qué espíritu eres. En otras palabras, yo no tengo eso. Estás conmigo. ¿Quién sabe bajo qué espíritu estás operando cuando pides eso? Por lo tanto, si yo pido venga tu reino y estoy pidiendo: Señor, pero hay un Dios, pero tú vas a juzgarlo y ve que se le queme su negocio porque me corrió. O sea, eso es una mentalidad y una idea equivocada de que venga tu reino.
Venga tu reino es que lo que está enfermo sea sanado, lo que está bajo la autoridad del diablo ahora esté bajo autoridad de Jesucristo, que lo que está fuera de orden sea ordenado, lo que es injusto sea rectificado. Venga tu reino. Venga tu reino a nuestra presidencia municipal y todo su equipo. Venga tu reino al gobierno del estado. Venga tu reino a nuestro país. ¿Qué estoy pidiendo? Sana lo que está enfermo y lo que está bajo autoridad del diablo, que esté bajo autoridad de Cristo Jesús. Es una oración muy poderosa acerca de la autoridad de Dios. Entonces hay una dimensión personal del reino de Dios, en donde yo estoy arrepintiéndome o poniéndome bajo la autoridad de Dios. Hay una oración eclesial que es: Señor, fortalece tu iglesia, porque mientras más fuerte, más unida esté tu iglesia, más esperanza el reino tiene en mi ciudad. ¿Puedes escuchar aunque sea un amén a eso? Venga tu reino sobre alguien más. No estoy hablando de que venga juicio sobre él. Estoy pidiendo que lo que está enfermo sea. Ya, me están agarrando, ¿verdad? Hay una cuarta dimensión del reino de Dios. Está en Hechos capítulo 12. No, perdón, Hebreos 12:28, discúlpenme, leí mal. Me tendría que poner mis lentes, pero no, a veces no quiero. Entonces, Hebreos está casi hasta el final, por si no ubican Hebreos 12:28. Y también lo vas a encontrar después en Apocalipsis. El mismo concepto. Verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora fíjate bien. Vamos a leer desde el verso 26 para que veas cómo todo esto tiene sentido. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Ahora, hay cosas que nosotros estamos recibiendo hoy de parte de Dios que son parte del reino inconmovible que Él va a establecer en la era venidera. Todo lo que es movible se va a remover. ¿Me explico? Todo lo que es obra de hombres se va a remover y Dios va a purificar y traer nuevo cielo y nueva tierra. Y de su reino, y solo va a quedar aquello que es de su reino, lo inconmovible, lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, lo que Jesús ha hecho en los corazones, no hecho por manos humanas, sino hecho por Dios. Entonces estamos recibiendo de Dios ahorita un reino inconmovible, pero eso significa estamos recibiendo, no lo hemos recibido todo. ¿Cuándo vamos a recibir este reino inconmovible en su plenitud? Cuando Jesús regrese. Entonces, cuando estamos diciendo venga tu reino, qué poderoso. Hay 4 dimensiones. De manera personal, yo estoy sometiéndome bajo la autoridad de Cristo. De manera, en cuanto a la iglesia, Señor, que más de tu iglesia esté bajo tu liderazgo, que edifiques tu iglesia. 3, Señor, que tú ministres lo que está enfermo y lo que está mal en la vida de personas. Venga tu reino a mi familia. Pero 4, le estoy diciendo: Señor Jesús, ven tú y haz todo nuevo. Estoy también clamando, como dice Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen: ven. Esa es esa oración. Ahí está, venga tu reino. Estoy diciendo: ven. Porque cuando Jesús vino por primera vez en la tierra, ¿cómo predicó? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él venga por segunda vez, va a decir: el reino de los cielos ha llegado. ¿Ves? En uno se acercó y está entre nosotros, pero está solo parcialmente entre nosotros. Pero cuando Él venga por segunda vez, el reino de Dios estará en su plenitud.
No habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, ni más injusticia, nada. El reino de Dios totalmente establecido. Qué padre, ¿no? Mientras estamos en esta lucha en donde estamos recibiendo el reino, estamos estableciendo el reino, estamos en arrepentimiento, pero también estamos batallando contra otro reino. Pero cuando Jesús venga, no habrá más otro reino, solo el reino de Cristo Jesús. Me encanta eso. Venga tu reino. Así que hay muchas cosas que estamos pidiendo en esta segunda frase. Tercera frase, hágase tu voluntad. Y de nuevo, los tres están conectados. Venga tu reino, sea santificado tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Si el nombre de Jesús realmente es santificado en mi vida, va a haber arrepentimiento, que significa cambiar manera de pensar cada vez más para estar bajo la autoridad de Jesús. Entonces está conectado. Hágase tu voluntad. Quiero que vayamos a Mateo 26, verso 42. Mateo 26, verso 42. Es un pasaje que todos conocemos. Entonces Jesús, antes de ir a la cruz, tuvo una pequeña pausa en un Starbucks llamado Getsemaní, ¿verdad? Y Jesús hizo una oración 3 veces. Ahora, Jesús nunca le dijo a alguien, de cierto, de cierto, de cierto te digo. Cuando era serio, lo decía 2 veces. Decía, de cierto les digo, pero si era serio, decía, de cierto les digo. O sea, ya más de 2 no era suficiente. Es más, con una vez que tú sí sea sí, que tú no sea no, una era suficiente. Pero como somos medios tercos, bueno, te lo digo 2 veces, de cierto te digo. Pero cuando él oró a su padre este asunto, se lo pidió 3 veces. O sea, esto es serio. Y le pidió, y dice que hizo la misma oración 3 veces. ¿Y cuál fue? Si es posible que pase de mí esta copa, por favor, échame la mano. Pero si no, entonces hágase tu voluntad, no la mía. Qué interesante. No digo que Jesús no haya repetido otras oraciones, pero esta es la única vez que la Biblia nos indica que repitió una oración, lo cual a mí se me hace muy importante. Porque la Biblia no pone, Jesús no puso nada en su palabra por coincidencia o a la ligera. Todo tiene un peso. Y esta es la única ocasión en que se menciona que Jesús repitió una oración 3 veces. ¿Y cuál oración fue? Señor, yo quisiera esto, pero no sea lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Se me hace interesante porque creo que aquí vemos un poco de la humanidad de Jesús y nos inspira, nos anima un poquito. De lo que más batalló Jesús al final del tiempo fue rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Y lo que más a ti y a mí nos cuesta es rendir nuestra voluntad. Si a Jesús le tomó 3 veces, a lo mejor te va a tomar 300 a ti. No sé, ¿verdad? No sé, estoy solo suponiendo, pero a veces dices, ¿cómo sigo batallando con lo mismo una y otra vez? Algún día voy a querer predicar de esto, que está en Romanos 7, que se me hace fabuloso. Es uno de los capítulos en enigmas en el cristiano, donde Pablo dice, es que en mí quiero obedecer a Dios, pero también en mí obedezco al pecado y me encuentro en todo este relajo. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez o no? Vas a ver, si algún día puedo enseñar esto va a estar bien padre, porque la primera parte de Romanos 7 es una pelea que no puedes ganar. El sentido gramático en el cual está hablando Pablo, los primeros 7 versículos, o los primeros 14 versículos, creo que del 7 al 14, está hablando en sentido pasado. ¿Sí? Pasado. Y antes de Cristo, esta lucha en tus miembros no la puedes ganar. Eres esclavo al pecado. Después de Cristo, sigue habiendo una lucha en tus miembros, pero ya no eres esclavo del pecado.
ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Antes de Cristo estás en una lucha que no puedes ganar. Después de Cristo estás en una lucha que no puedes perder. ¿No? Pero muchos cristianos piensan que una vez que se hacen cristianos ya no van a luchar contra su carne. Antes de Cristo estás en esa lucha, no la puedes ganar. Después de Cristo sigues en la misma lucha, pero no la puedes perder. Vas a ir ganando en Cristo Jesús. Y aquí vemos tan increíble a este Jesús luchando con su voluntad humana y la voluntad del Padre. Y mi pregunta es, si leemos esa escritura y le damos permiso a Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre en su perfección, le damos permiso y entendemos que Él luchó para obedecer a Dios, ¿por qué nos condenamos tanto cuando nosotros luchamos para obedecer a Dios? Hola, ¿qué estás haciendo acá? Yo quiero prometerte esto. Tú estás mucho más frustrado contigo mismo de lo que Jesús está contigo. Es más, déjate, te lo pongo de esta manera. Tú eres el único frustrado con tu vida. Dios no está, porque una vez que tú le perteneces a Dios, Dios ya no está frustrado contigo porque sabes que estás en una lucha que no puedes perder, porque lo tienes a Él, ya no eres esclavo del pecado. ¿Estás conmigo? Entonces, el tema no es luchar, el tema es saber cómo luchar. El tema es decir, Señor, hágase tu voluntad. Es una oración que vas a hacer toda la vida. Y fíjate cómo están conectadas las tres oraciones. Están conectadas las tres oraciones. Que tu nombre sea reverenciado. Es como la parte sublime. Que mi vida esté bajo tu autoridad. Lo cual se traduce que mis decisiones se alineen con tus anhelos. ¿Ve cómo está conectado? Empieza por el concepto sublime del nombre de Dios, la autoridad que hay en el nombre de Dios y las decisiones diarias que tenemos en Cristo Jesús. Qué padre, hágase tu voluntad. Entonces va a haber momentos donde tú vas a querer hacer algo con tu tiempo, con tu trabajo, con tu familia, con tu dinero, con tus pensamientos. Vas a querer. Date permiso de luchar. No te condenes porque hay lucha en ti. Vamos, voltea con alguien, por favor, dígale, no te condenes porque hay una lucha en ti. Es una lucha. Si Pablo la tuvo, si Jesús la tuvo, tú la vas a tener. ¿Estamos acá o no? Entonces, en vez de condenarme por la lucha, voy a aprender a orar. Es más, ni tengo que hacerlo elocuentemente, ni tengo que usar esas mismas tres frases, pero el sentido es este: Jesús, yo quiero que mi vida te adore con todo lo que soy. Yo quiero estar bajo tu autoridad en todo lo que hago. Y en esta decisión, la neta, no quiero. Me cuesta trabajo. Es más, si sudas sangre, también se puede, O sea, súdale sangre, no pasa nada. Lucha, pero al final de cuentas, dile, Señor, hágase. Qué sublime oración. Ahora yo quiero darte una referencia de cómo hacer estas oraciones. Yo les dije que se vale usar oraciones ya hechas. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso? Incluso mi mamá, por ejemplo, ella lee unos devocionales muy padres, cristianos. Hay unos devocionales por C.S. Lewis. Son impresionantes, impresionantes. C.S. Lewis, Joyce Meyer tiene muy buenos devocionales. Y en sus devocionales tiene una oración escrita. No te sientas mal leer esa oración y orarla por ti porque ha sido inspirada por un versículo. Pero quiero que veas cómo es que muchos de los que son entrenados para orar, nadie es experto, para algunos que son más entrenados que otros, ¿cuál es uno de los, no quiero decir muletas, pero sí una ayuda que tenemos para orar mejor? ¿Quieres saber o no quieres saber? Se llaman las oraciones apostólicas. Y algunos las conocen y algunos no las conocen. La Biblia está llena de oraciones apostólicas y no solo son de los apóstoles. Jesús tiene oraciones apostólicas y en el Antiguo Testamento hay oraciones que diferentes personas hicieron, que son oraciones que cargan la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, les voy a dar, y como estoy viendo a varios aquí que ya son más maduros, voy a pedirles que vayan buscando
Les voy a decir cuáles tres les voy a enseñar y ustedes vayan buscando. Yo voy a enseñarles Juan 17, Efesios 1, 17 y Efesios 3, 16. Hay más oraciones. Si dos, tres de ustedes pueden buscarme un pasaje con una oración apostólica, estaría padre aquí para hacer eso más interactivo. Juan 17, Efesios 1, 17 y Efesios 3, 16. Por cierto, si esto hubiera sido una campaña evangelística, hubiera acabado justo al final de ese último punto. La salvación que hay en Cristo Jesús, ¿verdad? Qué increíble, ¿no? ¿Alguien sintió Dios moverse en ese momento? Fue power, ¿verdad? Ok, Juan 17. Juan 17. Prácticamente todo el capítulo, ¿no? Pero fíjate bien el verso 9. Aquí es donde nos está diciendo: yo ruego por ellos. Juan 17, 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Alguien diga: estoy en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos, fíjate, guárdalos en tu nombre. Tú puedes orar. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que el Señor me guarde en el nombre de Jesús, para que sean uno, así como nosotros. Uy, qué otra oración. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted sea uno con el resto de la iglesia. Ay, cuando oras es una y otra vez, ya te cuesta más trabajo criticar. Ya te cuesta más trabajo hablar mal del hermanito y la hermanita. Estás orando. La voluntad de Dios es que yo sea uno con ese. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Entonces aquí otra vez, Señor, que nadie de los que te han conocido se pierdan. Entonces hay tanto que orar y es una oración de Jesús. Ahí está la voluntad de Dios. ¿Cómo conozco, Andrés, la voluntad de Cristo Jesús? En la palabra de Dios. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? En la persona de Jesús. Jesús es el logos de Dios. Dios no nos dio una ley, nos dio una persona. Se llama Jesús. Es más, la palabra logos no solo es palabra, no solo es palabra o como algunos dicen verbo. La palabra logos también es de donde recibimos la palabra lógica. No puedes entender a Dios si no puedes ver a Jesús realmente con fe. Pero tú ves la persona de Jesús y entiendes la lógica de Dios. Bueno, entonces ahí está una oración apostólica. Otra está en Efesios 1, 17. Efesios. Después de Gálatas. 1, 17. Desde el 16, no ceso de dar gracias a ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Aquí está una oración de Pablo, se llama oración apostólica. Oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Ahí dice: Andrés, entonces Dios tiene otro espíritu aparte del Espíritu Santo. No, es una de las funciones del Espíritu Santo, que te dé en su Espíritu Santo revelación y sabiduría en el conocimiento de Jesús, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza. Entonces ahí tú puedes orar: Señor Jesús, te pido que me des más revelación y sabiduría en el Espíritu Santo para conocer a Jesucristo realmente. Y puedes orar eso una y otra vez. Puedes orar, por ejemplo, que tus ojos de tu entendimiento sean abiertos, que conozcas la esperanza, la riqueza de la gloria, y puedes meditar en eso. Y hay oraciones ya hechas para ti. Amén. Efesios 3:16, que también es un pasaje muy, muy conocido. Efesios 3:16. Por esta causa, desde el 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada? ¿A quién oramos? Fíjense que como todas estas oraciones tienen esta base que les digo: al Padre, en el nombre de Jesús, por medio del poder del Espíritu Santo. Fíjense: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos
con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí está otra vez la Trinidad en la oración: Padre, Hijo, Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Si hay un conocimiento que no puedes dejar de conocer, es el amor de Dios, porque dice que excede todo conocimiento. Algunos se conocen toda la Biblia y aún no han conocido el amor de Dios. Y algunos, habiendo conocido el amor de Dios, intercambiaron el conocimiento del amor de Dios por información bíblica. Estoy dibujando una línea sencilla, no sé por qué sentí mencionar esto. Pero se supondría, ¿verdad?, que como toda la Biblia apunta a Dios y Dios es amor, que al conocer más de la palabra y más de Dios, yo crecería en amor. Se supone, ¿cierto? Pero es muy interesante que algunos, al conocer más de la Biblia, solo se infla su cabeza y se vuelven personas que adquirieron un nivel de plataforma intelectual desde el cual avientan piedras de juicio espiritual. Y ocurre en la iglesia, entre nosotros ocurre. Hay una arrogancia de conocimiento bíblico, es lo que llega a ocurrir. Pero la Biblia no es solo para inflarte la cabeza de conocimiento. La Biblia es para revelarte a Jesús y el amor de Dios, para ayudarte a vivir como Jesús y con el amor de Jesús en tu vida. ¿Me estás siguiendo acá? Entonces hay que orar eso, porque esa oración nos ayuda, nos arraiga en el amor de Dios, en el conocimiento. Entonces hay oraciones, digo, no tengo tiempo ya de meterme a cada una de esas oraciones, pero le quería dar como una referencia de diferentes pasajes que existen en la Biblia, de oraciones ya hechas. Las puedes usar. Dile a tu vecino, las puedes copiar, o sea, ahí no hay plagio, ¿verdad? O sea, para eso es para que las uses, o sea, es para que las ores, las leas, las memorices. Y no solo eso, toda la Biblia es útil, toda la Biblia para orar. Ok, ¿alguien más tiene uno que otro pasaje que vamos a compartir con el resto del grupo? ¿Sí? Filipenses 1 del 9 al 11. Páusala ahí. Que el amor de ustedes abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ajá. Para que prueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es una oración muy padre. Y tú puedes meterte. Es más, ¿saben qué es bien padre? Sí, ahora, hoy en día que tenemos tecnología, fue Filipenses 1, 9 al 11, ¿no? Hoy en día que tenemos tecnología, tú puedes leer ese mismo versículo. ¿En qué versión lo leíste? Reina Valera. Lo puedes leer en Reina Valera, que es una traducción más antigua. Lo puedes leer en la nueva versión internacional, que es un poco más contemporánea. Lo puedes leer en la nueva traducción viviente. Lo puedes leer en la NLA, lenguaje actual, algo así, ¿no? TBLA, ajá, el lenguaje actual. Y alguien dice, Andrés, ¿y cómo sé que sí son de Aneta esas traducciones y cómo sé que no? Porque bueno, esas cuatro yo sí confío en ellas. La Reina Valera, la NBI, la NTV y la del lenguaje actual. Esas cuatro son muy buenas. Y luego hay una que es en inglés, que ojalá estuviera en español, que se llama The Message, que no es una traducción, es un paráfrasis, pero es un paráfrasis que amplía una palabra. Entonces está muy padre. Si tú sabes leer inglés, busca esa traducción que se llama The Message, porque para orar, honestamente, no conozco otra versión más padre. Me fascina esa para orar, porque amplía. Por ejemplo, cuando el Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí, de mis angustiadores. ¿Sabe cómo dice The Message? Dice, has puesto delante de mis enemigos un banquete de 6 tiempos para que yo disfrute de tu bondad. ¡Ah! Dices, ¡Dios! Está bueno. Está muy padre, ¿no? Entonces, incluso te ayuda como que te da libertad también a expresar tu lenguaje basado en la palabra de Dios. Sí hay algunas traducciones muy patito, pues. Sí las hay. ¿En qué sentido? ¿Qué es una traducción patito? Una traducción patito es cuando alguien, quizá con buena intención,
y con buena gramática en hebreo y en griego y en arameo, que podría traducir la Biblia, no tiene por un lado la experiencia adecuada, dos, no consultó con el cuerpo de Cristo adecuadamente, o tres, trata de que la Biblia diga lo que él piensa que debe decir y no lo que la Biblia realmente está diciendo. ¿Ves? Entonces, por eso yo les recomiendo esas 4 traducciones. ¿Qué es una traducción? No es que alguien interpretó diferente, es que fue eso. O sea, tradujeron del hebreo al español. La Reina Valera creo que fue traducida al latín y luego al King James, que es el inglés, y luego Reina Valera. Entonces, pero es muy buena traducción también. Bueno, ¿algún otro pasaje? De pronto les estoy aventando así como que perlitas. ¿Está bien eso? Así como que sí, porque son preguntas que me hacen a cada rato como pastor y aprovecho para contestarlas de una vez. ¿Alguien más tiene un pasaje que podemos usar? ¿Alguien más encontró uno? Yo sé que hay muchos aquí que tienen otros pasajes. Hay muchos. Vámonos. En Tesalonicenses está, les pido que oren por nosotros. ¿Se recuerdan esa oración o no? Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Es una oración que el apóstol Pablo le pide a la iglesia que ore también por los líderes de la iglesia. Ahí está una oración. Sí, allá atrás me dijo, vi una mano allá atrás. ¿Sí? ¿Cuál? Colosenses 3:4. Exacto, ahí habla de la fe y del amor que hay entre los santos. Entonces el apóstol Pablo dice, yo oro por ustedes dando gracias a Dios por esto y esto en sus vidas. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, sí. Si entraba. A ver si entra. Ahorita quiero que me digas qué dice primero y luego te explico cómo si entra o no entra. ¿Sale? Órale. Me gustó esa pregunta mucho. ¿Qué dice? A ver. ¿No descuides qué? Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía y la imposición de manos. O sea, si eso se puede. Sí, o sea, ¿en qué sentido no entra? ¿En qué sentido? Que no dice oro esto por ti. Pero ¿en qué sentido sí entra? Que es la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios es útil. Y si en tu lectura de la palabra de Dios dices, ay, el Espíritu Santo me impresionó esto, ¿sí? Lo resaltó en mi lectura, entonces claro que por ahí Dios quiere que ores. Hágase tu voluntad. Está hablando, cuando estás leyendo la Biblia tienes que estar como muy alerta de esas impresiones. ¿Se acuerdan cuando Elías estaba en un momento de depresión, huyó, ¿verdad?, de Jezabel? Acaba de matar a 400 profetas de Baal, hizo caer fuego del cielo y luego la Jezita le hizo así como que una amenaza y que él sale corriendo como niña quinceañera despavorida, ¿me explico? O sea, dices que loco, ¿no? Un profeta que acaba de tener una gran victoria está huyendo de una señora. Pero quizás son más fuertes las señoras que 400 profetas, pero está oyendo y en un encuentro que tiene con Dios hay 3 manifestaciones extrañas. ¿Se acuerdan de eso o no? Hay un viento recio, hay un temblor y luego hay un silbo apacible. ¿En dónde estaba Dios? En el silbo apacible. Yo me doy cuenta que en mi comunión con Dios, leyendo la Biblia, no hay truenos usualmente. Usualmente no es de que wow, o sea, no es así, sino que fue una pequeña impresión, un pequeño silbido apacible en mi corazón, como que atracción a cierto versículo, a cierta área de la escritura que estoy leyendo, ahí está Dios. Y cuando pauso allí y oro ese pasaje
lo subrayo, escribo algunos pensamientos del pasaje. Es increíble. A mí Dios me habla mucho cuando yo escribo. Entonces veo un pasaje y empiezo como a meditar el pasaje, a escribirlo, los pensamientos que me están viniendo. Incluso escribo una oración del pasaje. Ahí es cuando la revelación se suelta en mi vida y llegan cosas impresionantes a mí con un silbido apacible. Entonces no entra en el sentido que no dice, oro esto por ustedes, como lo que leímos en Juan 17, que Jesús dice, yo ruego por ellos esto. Pablo dice, yo oro por ustedes esto. Son esas oraciones apostólicas. En el Antiguo Testamento hay oraciones. Pero sí entra porque es la palabra de Dios y toda la palabra de Dios se puede orar. Toda. Siempre es al Padre en Jesús, en el poder del Espíritu Santo. ¿Sale? ¿Estamos acá? ¡Qué padre! Fue provechoso. ¿Qué? 1 Timoteo 2. A ver. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Perfectísimo. Esa sí entra tal cual, porque dice, ¿por qué? Porque dice, hagan oraciones por ellos y para esto. Ahí está dictado. O sea, más fácil, imposible, me explico, más sencillo, imposible. Entonces ahí está dictado. Claro que sí, que sí lo es. Bien, padrísimo. ¿Alguien se está animando? Bueno, Señor, enséñanos a orar y que nos dé gusto orar. Y cuando luchemos no queriendo orar, que no nos condenemos, pero que sigamos orando en Cristo Jesús. Amén. Okay.